¿Alguna vez te has quedado sin electricidad por unas horas? Seguro que sí. No hay internet, no puedes calentar la comida, la señal del móvil se cae, es incómodo, molesto. Pero ahora imagina eso mismo, no en tu casa, sino en todo un país. Y no por unas horas, sino por días. La luz se va y con ella se apaga algo mucho más grande, la economía. La mayoría de nosotros piensa en la electricidad como un servicio más, como el agua o el gas. Pero en realidad, la electricidad es la columna vertebral silenciosa de todo lo que nos rodea. Y cuando se interrumpe, el daño va mucho más allá de la oscuridad. Es invisible, pero devastador. ¿Por qué? Porque cada segundo sin energía tiene un precio. Y ese precio se mide en millones de dólares, en empleos perdidos, en hospitales colapsados, en empresas detenidas. Pongamos un ejemplo. En Argentina, en junio de 2019, un apagón masivo dejó sin electricidad a casi 50 millones de personas. No hubo trenes, ni bancos, ni supermercados. Las redes de telecomunicaciones colapsaron. La actividad económica cayó de forma inmediata. Ese día se perdieron millones de pesos en productividad y en bienes perecederos que se echaron a perder. Pero eso fue solo un día. ¿Te imaginas una semana? El sector más golpeado siempre es el productivo. Las fábricas se detienen. Las líneas de montaje no funcionan. Los refrigeradores industriales colapsan. En Nigeria, por ejemplo, los apagones frecuentes cuestan al país el equivalente al 2% de su PIB cada año. Y no es por falta de recursos, sino por un sistema eléctrico débil y mal gestionado. Las empresas tienen que gastar más en generadores, mantenimiento y combustible que en innovación o salarios. El impacto es tan grande que muchas ni siquiera pueden operar de forma continua. Y no solo hablamos de países en desarrollo. En 2003, un apagón masivo dejó sin luz a más de 50 millones de personas en Estados Unidos y Canadá durante más de 30 horas. La causa, un fallo en una línea de transmisión en Ohio. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 6.000 millones de dólares. Solo en Nueva York, el tráfico colapsó, las tiendas cerraron, los hoteles tuvieron que desalojar a huéspedes por falta de ascensores y aire acondicionado. ¿Todo por qué? Por un simple árbol que tocó una línea eléctrica mal mantenida. Ese fue el efecto mariposa. Pero el golpe más letal lo recibe un sector que casi nadie menciona, el financiero. Sin electricidad, los sistemas de pago no funcionan. No se pueden hacer transferencias, ni usar datáfonos, ni operar en bolsa. Es como volver al siglo XIX en cuestión de minutos. En el apagón de Venezuela, en 2019, los bancos estuvieron cerrados por días. Las personas no podían sacar dinero, no podían comprar, no podían comunicarse. Y en un país con hiperinflación, donde el efectivo es escaso y el dólar manda en la sombra, eso fue el infierno. Y ni hablar de la salud. Los hospitales, sin energía, pierden acceso a quirófanos, refrigeración de medicamentos, respiradores artificiales. Cada minuto sin electricidad puede significar una vida perdida. Los generadores de emergencia no duran para siempre, y en muchos países ni siquiera existen. Cuando un apagón ocurre, las UCI dependen de cuánto combustible quede en el depósito. ¿Te imaginas morir porque falló la red eléctrica? La economía moderna está interconectada. El apagón de una ciudad puede frenar la producción de otra a miles de kilómetros. Si se interrumpe la producción de chips en Taiwán por falta de energía, los fabricantes de coches en Alemania o México tienen que detener sus fábricas. Es la llamada economía en red. Y como toda red, cuando se corta un punto, el resto tiembla. Pero lo más preocupante no es que un apagón cause pérdidas, eso ya lo sabíamos. Lo realmente inquietante es que cada año somos más vulnerables. Cada vez dependemos más de la tecnología, de la automatización, de la nube, de lo digital. Todo eso, absolutamente todo, depende de la electricidad. Incluso tú, que estás viendo este vídeo ahora, dependes de que miles de servidores estén funcionando a miles de kilómetros para que esta voz llegue hasta tus oídos. Y esta dependencia no está creciendo en paralelo con la inversión en infraestructura. En muchos países, la red eléctrica está envejecida, sobrecargada y mal mantenida. Es una bomba de tiempo. Los gobiernos no priorizan el mantenimiento porque no da votos. Las empresas energéticas recortan costes para pagar más dividendos y cuando llega el apagón, todos se sorprenden. Pero en realidad ya estaba anunciado. El apagón no es solo un evento, es un síntoma. Es la señal de que algo más profundo está mal. Es como un cuerpo que de repente deja de respirar. No es solo un colapso, es un aviso de muerte. Pero mientras haya margen de reacción, también hay margen de prevención. El problema es que, como sociedad, solo reaccionamos cuando ya es tarde. Cuando las luces vuelven, respiramos aliviados. El apagón termina, pero las consecuencias no. Algunas se arrastran durante meses o incluso años, y es que no todas las economías tienen el músculo para recuperarse, porque un corte eléctrico no afecta a todos por igual. Un país con instituciones fuertes, infraestructura moderna y sistemas de emergencia puede amortiguar el golpe. Pero en aquellos donde la corrupción, el abandono estatal y la desigualdad reinan, el apagón puede marcar el inicio de una caída libre. Como os decía antes, un caso claro fue Venezuela. En marzo de 2019,
Una falla eléctrica dejó al país sin luz por más de 5 días. No fue un solo apagón, sino una cadena. En total, se calcula que el 75% del país quedó paralizado. Se perdieron más de 20.000 toneladas de alimentos. Las industrias no pudieron producir, las exportaciones se detuvieron y el sistema bancario colapsó. El costo económico fue incalculable, pero lo más grave fue el golpe psicológico. La población perdió la poca fe que le quedaba en el Estado, y eso, en términos de confianza económica, es devastador, porque sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay recuperación. Lo que parecía una crisis técnica se convierte en una crisis estructural. Empresas extranjeras cancelan proyectos. La moneda local se devalúa aún más. Los pequeños negocios no reabren, y el desempleo explota. Y ahora, observa esto, en muchos países, tras un gran apagón, la demanda de energía no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque el consumo disminuye, no por eficiencia, sino por miedo. Las empresas operan a menor capacidad, las familias reducen sus gastos, la actividad económica se encoge, y cuando la demanda baja, la rentabilidad de las eléctricas también. Entonces, ¿qué hacen? Recortan inversiones, reducen mantenimiento, posponen modernizaciones. El resultado, más apagones en el futuro, el ciclo de la decadencia. Esto es algo que también se observa en países como Pakistán, cuando el gobierno culpó a una variación de frecuencia por el apagón eléctrico. Pero el trasfondo era mucho más oscuro. Falta de inversión, corrupción en el sistema energético y una dependencia enorme del combustible importado. ¿Y qué pasó después? La inflación se disparó. Las fábricas redujeron su producción. Y en las ciudades más afectadas, miles de trabajadores quedaron desempleados. Las estimaciones apuntan a pérdidas de más de 1.000 millones de dólares en solo 48 horas. La historia se repite, porque en economía nada es aislado. Piensa esto, cuando hay un apagón, la población está vulnerable, sin comunicación, sin información, sin poder organizarse. Algunos gobiernos aprovechan ese momento para reprimir protestas, censurar medios o imponer medidas de emergencia que en otro contexto serían inaceptables. Es el caos como herramienta de control, y lo hemos visto en Myanmar, en Irán, en Egipto. Apagón no siempre es accidente, a veces es estrategia, y esto impacta directamente en la economía porque los mercados castigan la inestabilidad política. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué algunos países logran recuperarse y otros no? La respuesta está en 3 cosas: confianza institucional, diversificación económica y planificación energética. Países como Chile o Portugal han experimentado apagones importantes, pero lograron salir fortalecidos. ¿Por qué? Porque tenían protocolos de emergencia claros, inversiones previas en energías renovables y, sobre todo, gobiernos que comunicaron con transparencia y actuaron rápido. Por el contrario, donde todo depende de una sola central, de un solo proveedor, de una sola narrativa política, todo puede venirse abajo en cuestión de minutos. La concentración es enemiga de la resiliencia, y esto no solo aplica a los países, también a ti, porque vivimos en una economía donde el que no se adapta, desaparece. Si eres un pequeño empresario, ¿cómo reaccionaría tu negocio ante un apagón de 3 días? ¿Tienes un respaldo? ¿Tienes un plan? Si trabajas en remoto, ¿qué harías si no puedes conectarte por 48 horas? Si inviertes en un país, ¿sabes cómo gestiona su red eléctrica? La economía moderna no depende solo de decisiones macroeconómicas, sino también de cables, voltajes y mantenimiento. El apagón no es solo un fallo, es una prueba que muchos países suspenden. Y cuando eso pasa, no es solo la luz lo que se apaga. Leo tu opinión en comentarios. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.